Y esto es A medias. un episodio Con una invitada especial, Ay, sí. Lexis Rendón, que es defensora de derechos humanos y coordinadora. del Laboratorio de Paz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Gracias Alexis. por la invitación. Muchísimas gracias. Estoy Un muy saludo feliz a de quienes nos tenerte. ven. Yendri fue el que nos dijo, pero inviten a Alexis. Y yo, Yendri tiene es razón. divino. Yendri es divino. Muchas gracias. Sí, queremos por la mucho a invitación. Yendri. Vamos a hablar de algo que ya les hablamos en los de Patreon, pero creo que es muy necesario decírselo a todos y que tengamos el espacio para hablar lo que está pasando en el país, que en este punto es sobre lo que pasó con la Cruz Roja, que fue la intervención por parte del TCJ para imponer una junta directiva distinta a la Cruz Roja venezolana. Eso es un ataque a la sociedad civil, un ataque a las ONG, un ataque a la parte humanitaria. ¿Y qué es lo diferente en esta intervención? Es que no se utilizaron a personas directamente del PSUV, ¿no? Sino que a empresarios, a gente de organizaciones políticas que supuestamente son opositoras, y tenemos esa narrativa que como pusieron a gente preparada, es algo justificable. No lo es, no se puede justificar. Y tenemos aquí a Alexis para que nos explique. Madre, ¿qué piensas de lo que pasó? O sea, ¿cómo tú lo calificas desde tu punto de vista defensora de derechos humanos? Yo pienso que es gravísimo, es un precedente muy grave que atenta contra las libertades asociativas en el país y por lo tanto es una ilegalidad, aun cuando se revista de una normativa emanada del TCJ, y todo lo que a raíz de esa cautelar, que en realidad es casi que una sentencia, que le da todas las facultades a una junta interventora del color que sea, pero que es violatoria de la libertad de la autonomía de la Cruz Roja. Todo lo que viene de ahí posterior no puede ser revestido de bueno, ningún fin puede estar revestido con medios ilegales, ilegítimos, que de alguna forma atenten las libertades democráticas que todos tenemos que defender en todo momento. Entonces, de entrada, está mal, sigue estando mal. Organizaciones de sociedad civil hicimos un comunicado diciendo lo que había que hacer, que para nosotros era lo que estaba más apegado a los estándares en materia de derechos humanos, pero también a nuestra Constitución y a nuestras leyes, que es que esta Junta Interventora le devuelva a la Real Directiva de la Cruz Roja la posibilidad en la garantía de su autonomía, sus espacios, sus normativas, hacer lo que tiene que hacer con respecto a la legalidad, a sustituir a las personas que tenga que sustituir, pero a retomar el control de una organización de sociedad civil humanitaria que tiene un valor impresionante no solamente dentro y fuera del país, pero que también debería ser el ejemplo de cómo una organización puede retomar su autonomía frente a una embestida del Estado autoritario como este. Porque la excusa fue de que la directiva de la Cruz Roja era corrupta y hacía las cosas mal. Pero eso está mal, porque es cierto que hay denuncias, ¿verdad?, presuntas delitos que se hubieran cometido por parte de la persona que ejercía la presidencia y algunas personas que pudieran estar comprometidas en su accionar dentro de la Cruz Roja, pero que no es nuevo, tiene tiempo, es decir, tiene muchos años estas denuncias. Había una inacción por parte del Estado, porque parte de las denuncias de actuaciones de corrupción, de violencia, de maltrato contra los empleados estaban de alguna forma respaldados por personas vinculadas al Estado y a instituciones muy importantes del Estado, incluyendo supuestamente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, lejos de actuar en el momento que se tenía que actuar para que aquí hubiera un cambio y una investigación personal a quienes cometieron esos delitos, se usa eso cuando ya no sirve a los fines de lo que había estado sucediendo para intervenir la organización. Eso es una ilegalidad. Tú no puedes agarrar porque una persona cometa un delito, tomar una organización y adueñarte de ella. Una organización humanitaria aparte. Y de ningún tipo, porque es exactamente lo que está pasando con el Partido Comunista de Venezuela, es exactamente lo que ha pasado con otros partidos. Me gusta que hiciste esta comparación, porque es exactamente lo que pasó con los demás partidos hace unos años, que están creando su sociedad civil paralela. A la medida. A la medida, como los que yo quiero que se porten bien. Exactamente. Sí, la buena y la mala. La Lo que hacen es dividir y tú la te organización. instalas con personas que supuestamente son independientes a controlar espacios que son fundamentales para la vida,
para la integridad de las personas. Entonces, esto es gravísimo porque ya no solamente están en el ámbito de lo político, que había sido hasta ahora así, sino que ahora entonces pasan al ámbito de lo humanitario y de la defensa de los derechos humanos a controlarlo, a que eso sea un espacio controlado por ellos. Eso para mí, personalmente, Lexi Rendón tiene otras implicaciones, que las podemos hablar después. Pero yo lo que quiero aquí es aclarar. Está mal, es una ilegalidad. O sea, lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, aunque sea revestido de la mejoría de la Cruz Roja, está mal. Se debió tener una investigación privada para personas individuales, se debió dar la directiva a quienes lo solicitaron de la Cruz Roja y de la Federación para que ellos continuaran su proceso, incluso coadyuvaran en la investigación necesaria para que pudieran mejorar las condiciones de trabajo dentro y que esta persona sea juzgada con bases en el debido proceso, con base en una investigación real, con que se le garantice incluso el derecho a que no es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que la ley decida. Pero aquí lo que se hizo fue una toma, una expropiación ilegal de la Cruz Roja con una salvedad muy grave. Se utiliza un grupo denominado de sociedad civil independiente para cometer una ilegalidad. Y esto es el inicio, un castigo ejemplar, una muestra ejemplar de lo que va a venir aguas abajo. Ninguna organización civil, de sociedad civil, empresa, de condominio, de ONG de derechos humanos, de la que venga, se salva de que un procedimiento así se repita. Y de que por la conducta de una persona o por acusaciones, porque todavía no sabemos, no hay una investigación real de lo que ocurrió, eso es lo que todos queremos. Aquí nadie está validando irregularidades, ni que se cometan arbitrariedades contra las personas que laboran en ninguna organización. Aquí lo que estamos diciendo, esta persona necesita ser sometida a una investigación con el debido proceso y que si es culpable se determinen cuáles son los mecanismos para hacer justicia. De resto, no se puede hacer otra cosa porque es violatoria de la ley. Teniendo esto claro, no se puede justificar una ilegalidad para tener un fin que no sabemos cuál es el fin. Como el fin justifica los medios. Sí, porque además, ¿cuál es el fin? La Cruz Roja dejó de ser autónoma, aunque allí se presente el Papa, aunque allí se presente, bueno, no sé, la figura más respetable que ustedes tengan en su vida y la va a manejar, esa persona está siendo partícipe de una ilegalidad. Y lamentablemente, en un estado, si tú me dijeras que estamos en Suiza, yo te puedo creer que a lo mejor realmente ahí hay independencia. Bueno, se le dio a una persona con probidad. El problema es que estamos en un estado autoritario que quiere permanecer en el poder y esto es un paso más para la perpetuación y permanencia en el poder. El control de la sociedad civil autónoma, independiente. Pero además, el control de una organización humanitaria que si ellos la revisten de que la limpiaron, de que ahora sí va a estar bellísima y va a actuar, bueno, la mejor institución de salud pública del país, va a estar controlada por el Estado, porque esta institución se puede convertir en el tercero garante de los fondos que están represados de fuera. Claro. Entonces, ahí tenemos Hay una el remotivación incentivo. política. Platica. Porque quizá la gente que no sepa, hay unos 3.000 millones de dólares que están congelados, ¿no? En cuentas venezolanas, o sea, cuentas de dinero público venezolano en el exterior a raíz de todo el proceso de sanciones del gobierno interino. Ese dinero se congeló, no se ha utilizado, pertenece a la República de Venezuela, pero está allí. Y uno de los acuerdos que se logró en México el año pasado, si no me equivoco, fue que esos 3.000 millones de dólares van a ir a, digamos, a razones humanitarias, van a ser invertidos en temas humanitarios en Venezuela. Ese dinero no se ha transferido porque no se garantiza todavía la manera de cómo se va a distribuir ese dinero, quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar. Obviamente el gobierno quisiera controlar ese dinero, aunque no lo manejen ellos, por lo menos controlar a la persona que tenga ese dinero. Y aquí podemos ver quizá una primera intención, ¿no? Es controlar ese dinero a través de esta Cruz Roja, o sea, la posibilidad de controlarlo. Sí. Mira, la situación es esta. Hay 3.000 millones que el sector que se está reuniendo en la mesa de negociación, la mesa de diálogo en México, puso a disposición para que se pueda destinar a fondos humanitarios. Son 3.000 millones específicamente para unos sectores que tienen que ver con electricidad, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con unos espacios ya muy definidos en la mesa de negociación. Pero estos 3.000 millones, que
decía el sector opositor, no se pueden dar al gobierno, Claro. porque eso no es garantía de nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un tercero garante de que este dinero realmente va a ser utilizado para la gente y en lo que se diga que se va a utilizar. Aquí, el coordinador residente, Gianluca Rampolla, dijo, mira, la ONU puede recibir este dinero a través de mi coordinación. Y yo puedo hacer que a través de, bueno, de mis espacios, de mi credibilidad, yo pueda destinar esto a la gente y a lo que haya que arreglar en el sistema eléctrico y en los demás. Lamentablemente esto fue una buena, digamos, oportunidad, una buena idea del coordinador, pero eso en la práctica no estaba definido. Eso es algo sui generis para Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una estructura muy clara, que tiene unas contabilidades y una transparencia muy clara, y esto es otra cosa que nadie sabe dónde se iba a meter. Entonces, además, lo que se pidió es que esto tuviera una junta de contabilidad, es decir, un monitoreo aparte de Naciones Unidas en todo. Entonces, eso es un pasticho. Claro. La verdad, o sea, en términos venezolanos, eso se volvió un pasticho. Entonces, eso está parado. Hasta que no tenga esa aprobación de la ONU, no se encuentre un mecanismo, eso está parado. ¿Qué está pasando aquí? Ciertamente, organizaciones de derechos humanos y humanitarias hemos dicho que Venezuela está entrando en una situación en que la crisis, la emergencia humanitaria compleja se está perpetuando y se está olvidando. Nosotros somos el segundo país con menos inversión para atención en emergencia humanitaria compleja en el mundo. Y es verdad que hay otras partes del mundo que están también muy necesitadas. Pero si tú te pones a comparar los números de aquí, que son cifras muy por debajo de lo que hay, que emanan del propio sistema de Naciones Unidas, hay una necesidad muy importante de recursos, de atender la emergencia. Un Venezuela saca unas cifras incluso muy por encima, dice que hay 19 millones de personas en necesidades, o sea, una barbaridad. Sí. Esto por un lado... Susana Rafaeli comentaba que son como 10 o 11 millones. Sí, entonces bueno, 10 o 11 millones establecen Naciones Unidas, dicen 9, un Venezuela que es una red de organizaciones, que están haciendo un trabajo impresionante a nivel nacional para determinar necesidades, dicen que podemos llegar a 19 millones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú tienes esos recursos y tienes la posibilidad de que haya un tercero garante de distribución de esos recursos, que no sea el Estado, para que además en época electoral no lo utilice para campaña. Claro. Entonces, bueno, vamos a liberar esos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a buscar, ya no es el coordinador residente, vamos a buscar otra gente, la que sea, pero que sea de probidad. Que por eso ahora revisten a esta organización de que pura gente probísima. Entonces, bueno, yo no lo dudo, pero aquí hay otros intereses detrás. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones de derechos humanos y humanitarios decimos, necesitamos los recursos, hay que liberar ese dinero, pero hay que liberarlo con que realmente haya hayan muchos que lo distribuyan de una forma acordada, contable, con monitoreo, con seguimiento, con cuentas. Y eso no está dentro de los objetivos del régimen, obviamente. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una obligación, y no es una obligación aceptada a las buenas del Estado. La tiene que aceptar, porque si no, los 3.000 millones no se liberan. Y se necesitan, ¿vale? O sea, sí se necesitan. Entonces, tenemos un dilema. Necesitamos la plata, pero no se la podemos dar a quien ha generado y quien hace que se perpetúe la emergencia humanitaria compleja. Tú necesitas gente que de verdad la destine a la gente. Entonces, nosotros hemos dicho, mira, las sanciones totales, es decir, al Estado, están haciendo daño porque están incluso quitando la posibilidad de que algunas organizaciones puedan ayudar de manera más efectiva. Y por otro lado está este fondo que hay que liberarlo, pero con estas condiciones. Eso está parado. Entonces, ¿qué pasa ahora? El Estado decide que esta coyuntura de la Cruz Roja puede ser utilizada para que la Cruz Roja, luego de esta bañado de gente capacitada de la universidad, académicos ahora, incluso gente vinculada al tema de la salud, empresarios, deportistas, que es la persona quizás más vinculada al PSUV. Fue diputado para la Constituyente. Claro, entonces ellos sí van a garantizar que la Cruz Roja sea ese tercero garante. No, o sea, esto surgió de una ilegalidad, aquí hay personas que tienen vínculos con el Estado, aquí, no de ahora, sino de antes, no es un secreto, es algo que todo el mundo sabe, y lamentablemente esto lo que va a permitir es darle un bañado a la Cruz Roja de limpieza, pero sin autonomía. Con otras caras, con otras figuras que son más potables. Son un juguetico para el gobierno. Exacto, que son más potables, entonces liberemos el dinero por allí y con acompañamiento de diplomáticos, de un gentío.
y posiblemente de la propia mesa opositora. Entonces aquí lo que hay es que advertir, es que esa es la intencionalidad final. Entonces, yo no voy a cuestionar ni voy a dar juicios de valor sobre las personas que allí están colocadas. Yo lo que digo es que esa directiva, esa junta interventora, no es legal, no es autónoma, y por mucho que hagan una investigación de las situaciones personales que se presentaron allí, la institución ya no es autónoma, perdió su autonomía. Entonces, si ellos le devuelven la autonomía a la federación y a la institucionalidad propia de la Cruz Roja, posiblemente eso pueda ser un tercero garante. Ahora no lo es. Y una vez que el gobierno diga que por ahí puede manejar los fondos, va a tener la mano allí metida para destinarlos a donde quiera. Y esto es campaña electoral. Porque, ¿qué dice el gobierno? Que le funcionó y lo estábamos hablando. Cuando llegó la pandemia, el gobierno, con represión, se encargó de que la gente se encerrara en su casa. Porque ustedes recuerdan que se dieron protestas, la gente muy nerviosa, cerradas de calle, no había posibilidad de que la gente pasara. Se cerraron, no había gasolina. Hubo protestas en las gasolineras y las reprimieron, mucha gente detenida. Los 2 primeros meses fue la represión, voló. Sí, ahí en el observatorio de conflictividad social, eso fue uno de los momentos donde veían que estaban aumentando cada vez más cantidad de protestas en todo el país. Total. Entonces, ¿qué hace? Controla la protesta como lo he venido haciendo siempre. Represión, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos. Hago castigos ejemplarizantes. Sigo a la prensa, que son uno de los más monitoreados y más castigados, y además me convierto yo en el único garante de vacunas, de exámenes, de atención, de todo. Me convierto yo en el único poseedor de la verdad, además, de la información. Y todo el que se atreva a abrir la boca va preso o con un juicio, porque eso sucedió. O sea, pasó con las enfermeras, las detuvieron, las personas ya no podían dar declaraciones, gente que mandaba WhatsApp con información, iban a su casa y la detenían. Esto es un Estado que tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad, cuyo principal motivo es la persecución política. Y la persecución política tiene que ver con la disidencia, con la verdad, con expresar lo que está pasando en un país que limita tus derechos. Entonces, este es el Estado que tenemos. Este Estado, a pesar de eso, se convirtió en la única posibilidad de que la gente tuviera atención, tuviera alimentos, tuviera todo. Entonces, generó una expectativa de que podía resolver el tema del COVID. Y la gente, el único referente que vio fue el Estado. Y por eso, después de la pandemia, la legitimidad de los partidos se vino al piso. La legitimidad de todos los actores se vino al piso, porque ese fue el único referente. Y lamentablemente, lo complejo, subió en los niveles de expectativa y de credibilidad de la gente. Es decir, el presidente Nicolás Maduro subió en las encuestas. Ellos lo que están ahorita pensando es que pueden ganar unas elecciones legítimamente si ellos destruyen la credibilidad en el CNE, destruyen la capacidad del CNE, destruyen la capacidad organizativa de los partidos opositores, destruyen la capacidad organizativa y de confianza de las organizaciones de sociedad civil y se convierten ellos en la única opción. Entonces, el problema no es que nosotros, la gente, digamos, el pueblo, no vaya a votar. Es que su gente, sus aliados vayan a votar por ellos. Y que ellos puedan decir, ganamos con 2, 3 millones de votos, somos legítimos, y ahí sí se acabó todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a venir una transición concertada? No. Va a venir una perpetuación del poder, porque nosotros estamos en un Estado autoritario, que además responde a una ideología autoritaria. Esta es una ideología basada en un pensamiento revolucionario y la revolución es la búsqueda del paraíso en la tierra. Entonces esto es como pensar, no es enfrentarse a cualquier ideología política, es enfrentarse a una secta. O sea, te lo estoy diciendo en términos muy básicos para que la gente lo entienda. Esto es muy pedestre lo que estoy diciendo, pero es así. Ellos están convencidos de que ellos representan la verdad, el futuro, lo mejor para la humanidad. Sí. Y cuando tú representas lo mejor de la humanidad, tienes una excusa para ponerte por encima de cualquier cosa. Y cualquier cosa está justificada. Claro, te pones por encima del bien y del mal. Y eso es lo que está haciendo el Estado. Y es lo que ha pasado en Cuba. En Cuba hubo un lavado de cara cuando sale Fidel, cuando luego sale Raúl, pero sigue habiendo una dictadura interna con una limitación gravísima de las libertades o con una dependencia terrible de las personas de necesidades humanitarias. Yo lo que te quería preguntar es sobre tu opinión. Yo sé que dijiste que no querías tener ningún juicio de valor con esas personas, pero algo que está pasando en el país es que ya lo mencionamos, es que el gobierno está
utilizando esa estrategia de cooptación para crear su sociedad civil paralela. Entonces ahora no O podemos... la que le es útil, más que paralela, es como la que es le como- sirve. Exacto, la que te sirve, pero al final tienes la real que sí se opone y tienes a otras personas que se disfrazan con que son pragmáticos, que creen que tienen el poder o algún tipo de posibilidad de cambiar al gobierno o que el gobierno cumpla objetivos a favor de las personas, ignorando el contexto que estás diciendo, ignorando que esa es su naturaleza. Ellos no van a cambiar su naturaleza, aparte cuando tienes cero incentivos para hacerlo, ¿no? Entonces estas personas, para los que nos están escuchando, que quizás nunca lo han escuchado, es una organización que se llama Foro Cívico, ¿no? Yo nunca supe qué se hacen. O es un grupo de organizaciones. Es no un sé, grupo ¿no? de organizaciones, pero creo que la principal, que es la que, bueno, de mi parte es la que me llama la atención, es que es una organización que tiene, bueno, dicen que son opositores, son personas que sí han estado teniendo su narrativa opositora, que a pesar, hace como un tiempo para acá, a veces su narrativa es rara y no creo que vaya con objetivos que de verdad se oponen, pero había algún tipo de pluralidad en la sociedad civil, pero cuando esto pasa, que hay un interrogante. O sea, ¿quiénes son estas personas y cuáles son sus objetivos y sus intereses? Porque no me puedes decir que eres una organización de la sociedad civil, que no son ONG, me estás diciendo que no son una ONG, no tienen fines humanitarios, desde dónde salieron, pero el punto es que el presidente, el que preside esa junta interventora, el expresidente de Fede Cámaras, que es parte de esa organización, y si no me equivoco, hay 3 personas del Foro Cívico ahí adentro. Ellos sacaron un comunicado diciendo que rechazan la intervención, pero no mencionan ningún tipo de las personas que están ahí, como si no hubiesen sabido que esas 3 personas que están Dijeron que dentro no lo sabían. dijeron que no sabían y no los mencionaron, tampoco Tampoco dijeron, mira, si tú estás participando individualmente, porque, o sea, no debería estar en nuestra organización, porque son objetivos que están al lado del gobierno y tú lo estás diciendo, o sea, estás participando en una acción ilegal, que estás interviniendo una organización por vía TCJ que no debería estar pasando. Entonces, ¿cómo vemos a la sociedad civil ahora si tenemos a este tipo de actores que se dicen que son opositores, pero tienen otra mirada que la verdad, o sea, si me preguntas a mí personalmente, yo no le veo sentido. O sea, tipo, yo digo, mira, es la sociedad civil paralela que de verdad no se opone, pero quiero ver cómo lo ves tú, que estás mucho más en ese mundo. Sí. Y que supongo que algunos, o sea, es algo que es cercano a ti, ¿no? Sí, bueno, entramos en un tema complicado. Yo voy a tratar en primer lugar, expresar el profundo respeto para todas las personas, independientemente de donde estén, el lugar en el que se ubiquen, incluso personas vinculadas al Estado venezolano, al proceso bolivariano, como se llame ahora. Mira, yo es mi hipótesis, la hipótesis de Alexis Rendón. El Estado es un Estado que está muy claro en su fin y en sus medios, y los medios son cualquiera. Y en un primer momento tenía muchísima popularidad. Cuando el Estado perdió esta popularidad, digamos, el gobierno recurre a otros medios. Y ahí empieza el tema de la represión, las violaciones a los derechos humanos. Pero también empieza un proceso de mayor corrupción, de mayor involucramiento de personas con, bueno, necesidades, precisamente. Es decir, recurre a diferentes criterios o elementos para mantenerse en el poder. Hay gente que se vincula en una primera etapa por la propia emoción de un proceso de cambio. Y luego, bueno, hay gente que se vincula porque tiene necesidades reales y el Estado es el único que se las puede garantizar en este momento, precisamente por su carácter autoritario y hegemónico. Hay gente que se vincula por pragmatismo. Hay gente que se vincula porque, bueno, a veces incurre en actos de corrupción y se mete en esa vorágine de cosas que no se deben hacer, quedan trampadas allí. Y con el transcurrir de los años, que son ya 2 décadas, y media. Entonces, la gente va también transformando su manera de pensar cómo puede ayudar. Estoy hablando de la gente desde la buena fe, desde, digamos, pensar que siempre actúan con el beneficio de la duda, de modificar su actuación para ver cómo el Estado puede transformarse y convertirse en democrático. Yo creo que esto parte de un análisis errado, pero es válido. O sea, la buena fe es así. O sea, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces,
Ya va que ahora me dio calor y voy a sacar el corte de guerra. Me encanta. Entonces, lo que les quiero decir, yo creo que hay gente que ha ido modificando su actuación en base a lo que considera puede ser un mecanismo para que el gobierno se convierta en un estado de transición. Y yo creo que es un error. O sea, yo creo que sí tenemos que tener una transición pacífica, no violenta, electoral, donde la gente se exprese, y creo que este es un buen momento. Entonces, los que actúan para que de alguna forma el Estado tenga las condiciones de mantenerse y hacer una transición a largo plazo, yo creo que están errados. Y creo que aun cuando se revistan de generar y salvar vidas y unirse al Estado porque yo soy humanitario y salvo vidas, están haciendo más daño. Y ese es el principio de todo actor humanitario. Tú puedes salvar vidas, pero no puedes hacer más daño. Tú puedes salvar vidas, pero no puedes alimentar el núcleo del conflicto. Y eso es lo que ellos están haciendo, para mí, para Alexis Rendón. Entonces, yo creo que aquí hay gente muy valiosa, que tiene toda una trayectoria académico, humanitario, empresario, gente, liderazgos sindicales, sociales, que emergió en un post-2019, donde hubo una baja por represión y por violaciones a los derechos humanos, de gente que decía, bueno, vamos a iniciar un nuevo camino. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Toda esta gente que está, o sea, clarísima que este no es nuestro destino, para generar otras posibilidades de diálogo, de acercamientos, de aproximaciones a una transición democrática, pero con estándares de derechos humanos. Y el Foro Cívico surge de la idea de organizaciones de derechos humanos, no todas, de algunas. Ahí estaba gente como CEPAS, estaba Provea, estaba Sinergia, estaba gente como Griselda Colina, que luego quedó como suplente del CNE, bueno, Voto Joven, estaba un gentío ahí, y mucha gente que incluso no estábamos en primera línea, pero que nos parecía una buena idea congregar diferentes sectores de sociedad civil, digamos, organizaciones de derechos humanos, humanitarias, sectores empresariales, iglesias, todo, para en un mismo fin hacer una plataforma que impulsara una transición democrática con estándares de derecho. Esto, lamentablemente, lo que sucedió es que hubo algunos sectores y algunas personas en específico que asumieron, es decir, que repiten lo que de alguna forma se critica al gobierno. Y son acciones muy autoritarias, muy poco. Se habla de debate y de diálogo, pero existe muy poco. Entonces, ¿qué sucedió? Viene ¿ustedes se acuerdan del momento de Miraflores, donde un grupo del Foro Cívico fue a Miraflores y se reunió con Nicolás? Sí, eso fue televisado, ¿no? Sí, ya ahí hubo una fractura. Claro. Ya venía muy mal porque no se ponían de acuerdo. O sea, es muy diverso el Foro Cívico. Y esto fue como un punto de inflexión. Y gente que había sido fundadora del Foro Cívico, que además había apostado con todo el afecto del mundo, se retiró. Pero ese retiro nunca fue público. Entonces mucha gente cree que Foro Cívico son organizaciones de derechos humanos, humanitarias. No, ya no. Foro Cívico ahora, incluso cuando se hace como organización no gubernamental a partir del año pasado, ya después que tenía mucho tiempo hecho, es decir, que se consolida como organización. Ya el Foro Cívico es una organización. Sí, o sea, ya es una ONG. derecho, ya digamos. es una organización. Está registrada. Ya está registrada. Allí aparecen, 4 personas. Una de esas personas es quien hoy ocupa, es Cusano, que es el Eres tú, Ricardo coordinador. Cusano. Es Ricardo Cusano, que es ahora Foro Cívico es otra cosa, no es una organización de derechos humanos, humanitaria, es un montón de gente, algunos incluso individualidades, porque el Feliciano Reina, esta persona, dice que él está a título personal. Pero no, ya título ellos... de su organización, que es Acción No, Solidaria. exacto. Pero ya Foro Cívico es una organización que tiene vínculos con varias organizaciones. Pero allí se desconoce cuáles son las organizaciones, se desconoce cuáles son los fines, los principios que los median. Y eso tan difuso es lo que permite este tipo de situaciones donde ellos consideran que está bien participar en una ilegalidad. Porque ellos después pueden ver en esto una oportunidad para hacer cosas por el país. Y eso está mal. Perdón. No, es algo que creo que hemos mencionado bastante, pero creo que muchos invitados llegan a ese punto, que no hay un sustento académico, no hay un sustento, o sea, un ejemplo
que valide esa actuación esa hipótesis de que si yo actúo y sea un poquito pragmático, flexible con el gobierno, yo los puedo democratizar a ellos. Y es todo lo contrario. En vez de que tú lo democratices a ellos, a ti te cooptan. Y ahora tú eres autoritario. Ahora tú estás participando en el juego autoritario con la excusa. Exacto, te corrompen o estás participando con la excusa que tú estás haciendo un bien, pero lo que estás haciendo es ponerle una careta más fácil. Le estás lavando la cara. Y es algo que hemos visto, o sea, los han doblegado, básicamente, a los partidos políticos que se oponían, o bueno, se siguen oponiendo, van y los dividen y hacen un partido con el mismo nombre doblegado. Entonces, ¿qué les hace pensar que ellos no se van a doblegar o ellos no los van a doblegar? Para mí es una postura muy soberbia. O sea, es muy soberbia. Y quizá en eso están equivocados. En mi opinión, es una equivocación pensar que puedes democratizar a alguien que demuestra por todos lados que no tiene intención de democratizar. Y que no tiene incentivos, no tiene nada de eso. Y de esa manera también, de alguna manera, está culpando a la sociedad civil de que es la que autocratiza al gobierno. Como tú mencionabas muy bien, que por tantas guarimbas, tantas protestas lo autocratizaron. No, o sea, la ideología autoritaria viene en el centro, en el corazón del chavismo, y desde los comienzos del chavismo. O sea, entonces también es un poco denigrante de la sociedad venezolana pensar eso, ¿no? Que el chavismo se puede democratizar si nosotros somos buenos con ello. ¿Qué te hace pensar eso? O sea, yo sí lo voy a hacer directo. A mí me ofendió durísimo. Claro que ofende. O sea, a mí me ofendió. Yo llegué a pensar en irme del país después No, de esa a mí me noticia. dolió mucho porque yo dije, yo sé que uno está trabajando para esto, a uno le duele Venezuela, a uno le duele su trabajo, a uno le duele hablar de esto. Y cuando ves que personas que dicen estar del lado democrático están participando de eso, y dije, qué tan fragmentados estamos, que ya no sabemos si el que tenemos al lado de verdad está comprometido con la causa. Porque vamos a suponer que sí piensan que puede democratizar el país. También está la otra cara de la moneda, en la que si tú no sigues lo que él piensa, tú eres radical, o tú eres una persona que no estás viendo los dos lados, o que estás estigmatizando mucho y estás yendo muy directo y tienes que ser más flexible. Y es ahí que mira cuál es el contexto en el que tú estás viviendo, en el que denunciar lo que pasa y mencionar qué es este gobierno es algo radical. O sea, ya eso es una muestra de que te están cooptando y de que te están manipulando a cierto punto en el que tú solo eres instrumental a su estrategia. Pero la verdad, o sea, tipo, ya desde que estás en una organización que literalmente la intervinieron ilegalmente y que eso no levante alertas, ya eso es muy preocupante. Entonces, claro, más bien el mensaje que le quería dar a ustedes es como que este es el punto donde está la sociedad civil venezolana y los partidos opositores y cómo el gobierno está actuando para dividirlo mucho más, porque que eso sí lo dijiste en cámara, que es que ya es costoso de que el gobierno vaya a un nivel de represión masiva como fue 2017 y 2014, porque muchos costos políticos para ellos y tienen repercusiones que están viendo en este momento. O sea, la investigación en la Corte Penal Internacional no es de gratis, es por 2017 o 2014, 2017, ¿verdad? 17 y 14 también. 14 en adelante. Y 14 en Incluso adelante. ahora también. Entonces ellos saben que es costoso eso, o sea, decir, mira, va a haber, no sé, una protesta y vamos a reprimir masivamente, es un costo político muy alto para ellos. Entonces, ¿qué les sale mejor? Dividir y tener esas represiones muy específicas que sirvan de ejemplo para que los demás no actúen. Mira, quédate quieto porque estas cosas te pueden pasar, ¿no? Entonces tienes a esa sociedad civil moderada, entre comillas, y a los que de verdad se oponen, que ahora supuestamente el rebranding que le trata de hacer es que son radicales, ¿no? Sí. No, y yo te quería preguntar, Lexi, en el mundo humanitario, ¿cuál ha sido la respuesta? Hemos visto muchas respuestas de personas. Yo he visto más de personas que están en contra. No sé si el algoritmo funciona para lo que a mí me gusta, darle like. También. Y no he visto cosas de gente que está a favor. He visto alguno que otra sí persona justificando. Yo sí he visto unos videitos ahí que para pensar. Del Tribunal Supremo diciendo que no, algunas, pero muy pocas personas he visto yo, ¿no? Dentro del mundo humanitario, los grupos humanitarios, ¿cómo vieron esta medida cautelar del Tribunal Supremo, esta Junta Interventora de la Cruz Roja? ¿Y cuál es el sentimiento general, ¿no? ¿Cómo es la radiografía hacia adentro de la sociedad civil o de estas organizaciones?
Bueno, voy a empezar por lo último, pero quería decir un par de comentarios sobre lo que dijeron. Yo creo que fue una sorpresa, tanta sorpresa como cuando aparecieron algunas personas en Miraflores. La verdad es que fue un baño de agua fría. Sabíamos que iba a haber una intervención de la Cruz Roja, era prevista porque el Estado actúa así. Lo que no nos imaginamos fue la incorporación de estos grupos de sociedad civil. Pensábamos que iba a ser el mismo patrón, alguien del PSU, alguien de la institución, algún funcionario público, pero la verdad es que fue una sorpresa, fue un dolor. O sea, creo que es doloroso ver que el Estado ha logrado permear en la sociedad civil a este punto en que se prestan para una situación como esta, tratando de revestirlo de una buena acción, o de que en el futuro se pueden hacer buenas acciones a través de allí. Yo lo respeto, no lo comparto, pero fue una sorpresa. Creo que ha habido mucha discusión interna, hay mucha, cautela sobre lo que está ocurriendo, pero toda esta información también se ha hablado con el coordinador residente, se ha hablado con los diplomáticos, se ha hablado entre las organizaciones, porque es un precedente nefasto para las organizaciones de sociedad civil, incluyendo las humanitarias. O sea, quien dice que Cáritas no pueda pasar por esto, que es una de las organizaciones más grandes, o por ejemplo alguien como Alimenta la Solidaridad. O sea, todas estamos en una encrucijada donde podemos ser víctimas de una situación como esta, pero además todas están conscientes de que no estuvo bien, de que no está bien. Entonces, creo que ahora ellos están haciendo un esfuerzo porque toda esta reacción adversa que no pensaban que se iba a encontrar, sobre todo esta sociedad civil que está avalando de esto, pueda dejar como un periodo de tiempo donde esto empiece como a tener unas aguas tranquilas, empiece a haber un cambio dentro de la institución y que esto permita entonces que algunas organizaciones que por necesidades o por mandato de salvar vidas puedan incluso acercarse o puedan incluso de alguna forma bajar un poco el tono. Porque ciertamente aquí tenemos varias cosas y yo creo que ahí quiero empatar con lo que tú dijiste. Es un tema de soberbia también. Y es un tema de soberbia cuando el Estado cree que como él tiene la razón última, él está por encima de cualquier cosa. Y se convierte en un Estado soberbio que no oye, sino que tiene un fin. Y ese fin vale cualquier cosa. Eso puede suceder incluso con las mejores intenciones, que tú te conviertas en una persona muy soberbia. Con la academia, donde tú una hipótesis, esa es la teoría que tú vas a mantener y te vas ahí, no te importa el resto. Y por eso hemos visto que muchos académicos, incluso intelectuales muy importantes de la humanidad, han servido a cosas como el nazismo. Y en Cuba y en otros lados. O sea, gente que a uno le duele porque uno lo admira como académico. Eso pudiera estar ocurriendo ahora. Y pudiera estar ocurriendo incluso con sectores del ámbito humanitario que por el tema de salvar vidas se convirtieron en una especie, o sea, se montaron como una especie de pedestal. Yo salvo vidas, entonces yo me reúno con cualquier cosa y cualquier cosa es válida. No, el principio de no hacer daño tiene que estar por encima también de cualquier cosa. Tú no puedes darle una solución a una persona, digamos, a menos que sea un cáncer terminal, ¿verdad? Para poner un ejemplo que entienda la gente, de darle paliativos. Tú tienes que ir a la fuente del problema, cambiarle la alimentación, hacerle una extracción, hacerle radiación, hacerle quimio, hacer todo para salvar a esa persona. No darla por muerta cuando el cáncer todavía no es terminal. Yo creo que en Venezuela no estamos en cáncer terminal. Yo creo que se pueden hacer cosas y tú tienes que coadyuvar para que eso genere una sanidad para el país. No puedes empezar a ponerle parches para que el cáncer siga creciendo. No puedes seguir dándole azúcar a una persona que tiene cáncer, porque el cáncer va a seguir creciendo. Entonces yo creo que en este momento hay algunos actores humanitarios que están involucrados en este proceso de la Cruz Roja, que están actuando bajo la mirada de que nosotros tenemos que poner paliativos. Pero eso lo que está haciendo es que está matando a otra gente mientras tú salvas unos pocos. Entonces, yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. Claro. Porque no es solamente salvar la vida de la persona, la vida. Es que las libertades democráticas, es que las libertades de derechos humanos, las libertades humanas de la dignidad, es vida digna también. Y esa es la que hay que salvar también. Claro. Entonces eso tiene que estar en el mismo nivel. Tú no puedes acudir a prácticas no dignas, no respetuosas para tú revertirte de dignidad. No tiene sentido. Entonces, por otro lado, ahí yo creo que hay mucha soberbia. Y también puede ser soberbio, puede ser ingenuidad, o puede ser, cónchale, o buenismo. Buenismo al nivel extremo. Yo estoy haciendo el bien. Es como que el gobierno está atropellando a la gente. Pero ya un poquito. Saca las muletas de la tanqueta, se las da al foro cívico, el foro cívico se las da a la gente. Entonces, me imagino claro, que es una caricatura. Vamos a estar claros. Okay, aquí estamos hablando de foro cívico porque la principal figura que expropia a la Cruz Roja,
asignada por el gobierno es de foro cívico. Y ahí Por lo se menos el une... 33% de las No, o pero más, además, 40%. ahí están participando, por ejemplo, gente que tiene otras vinculaciones, conexiones con foro cívico. Entonces, y además foro cívico, yo lo dije en una reunión de organizaciones. O sea, la palabra no define lo que tú eres, son tus actos. Claro. Entonces, cuando ellos sacaron el comunicado, yo dije, vamos a ver qué actos son los que van a definir que ese comunicado realmente tiene validez y compromiso con lo que están diciendo. Porque si tú revisas el comunicado, es impecable. Yo Alexis Rendón, laboratorio, lo pudo haber firmado. Pero al día siguiente, que ellos estaban diciendo que estaban en desacuerdo, apareció el señor Volmer, que también es de foro cívico, que en la Hacienda Santa Teresa fue donde se hicieron las reuniones de planificación de foro cívico, asumiendo la rectoría también de la Cruz Roja. Entonces es un contra... O sea, eso no tiene sentido. No es una contradicción. Y si más adelante aparecen organizaciones de foro cívico activas, metidas de cabeza en el tema humanitario a través del fondo que se pueda aprobar por la Cruz Roja, eso es una acción que va a definir más el perfil de lo que son, de lo que es esa organización, ese pasticho de cosas. Que parecería que cuál es el problema principal de foro cívico, a diferencia de lo que tienen las organizaciones de derechos humanos, humanitarias, políticas, e incluso económicas. Las económicas es el pragmatismo económico, las políticas es la toma del poder, las humanitarias es la salvar vidas, las defensoras de derechos humanos es la dignidad, la vida, la democracia, todo. Es que ellos no tienen principio, o sea, no se entiende cuál es la columna vertebral de eso. ¿Qué eres? Eso es cualquier cosa. Entonces, no. Son unos pragmáticos haciendo cosas de pragmáticos. Exacto. Como Entonces, pónganme donde haya, que yo trato de hacer lo que puedo hacer por el bien. Entonces ahí hay otra cosa. Entonces están los humanitarios, yo estoy aquí. Entonces en foro cívico hay una gente, yo soy pacifista. Entonces, yo para la paz, cualquier cosa. Tampoco. Eso es un contrasentido, eso es no tener manejo de lo que es la resolución pacífica de conflictos y menos lo que es una transición política en un Estado autoritario. No lo es. Los empresarios siempre han sido combustible para los autoritarismos, sobre todo cuando son utilizados a la medida del autoritarismo. Sucedió en Sudáfrica, sucedió en Latinoamérica y yo espero En la Segunda Guerra Mundial, que con no los suceda. nazis. Y yo espero que eso no sea lo que el Estado. El Estado se está corporativizando para tener al empresariado pragmático a su servicio. Es la opinión de Alexis Rendón, pero yo espero equivocarme, espero que un día me inviten otra vez y digan, me equivoqué, pero eso es lo que yo veo ahora. Claro. Y esa es la advertencia que nosotros tenemos que hacer, personas defensoras de derechos humanos, humanitarias. Todos queremos salvar vidas, todos queremos que en este país haya dignidad, todos queremos una democracia, todos queremos dejar de vivir en un autoritarismo. Y coño, se nos está yendo la vida en esto, y perdón por la floritura. Pero, o sea, permítannos, no descalifiquen nuestra manera de seguir consecuentes con nuestros principios. Si yo no quiero claudicar en los principios, yo no soy una persona que esté en contra de salvar vidas o en contra de que uno pueda hacer algo. No, hagámoslo bien. No metiendo más candela, no dándole más alimento a un Estado que lo que quiere es estar allí, generando más miseria, más pobreza, más debilidades, más carencia, más represión por dominación. Eso es lo que yo pienso. Claro. Eso es lo que pienso. Ahora, y perdón, si ponemos a hacer una evaluación de las victorias del foro cívico, eso ha sido fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y todavía se sienten dueños de la verdad. Una gente que se reunió en Miraflores, que yo pensé, nada, aquí ya listo, o sea, se reunieron, va a haber un cambio. El gobierno lo que ha hecho es ir aumentando su sistema normativo para limitar las libertades de las personas. En la mesa de negociación no hay avance, en la mesa de diálogo no hay avance. Se aprobó en primera discusión. Se aprobó en primera discusión la ley contra la... ONG. Se está haciendo una ley contra la cooperación internacional. Javier Tarazona sigue preso. 6 personas víctimas de pruebas ilegales y 16 años de prisión. Otros sindicalistas con juicios abiertos. Aquí no ha habido avance en materia de derechos humanos. La gente cree que porque no se están cayendo todos los días y que fue una de las etapas más horrendas que hemos vivido en este país, de que todos los días estamos esperando de quién se murió, a quién mató el Estado en una represión. Entonces, aquí no hay represión, aquí no hay violaciones de derechos humanos, no, sí, pero está mucho más perfeccionada,
mucho más sutil. Entonces, como no vemos que los muertos se nos caen en la calle, pensamos que no ocurre. Y sigue ocurriendo y sigue avanzando en un control autoritario. Entonces, hay gente que dice, no, es que nosotros lo llevamos a esto. No. O sea, no. La culpa de la gente otra vez. No. Aquí no hay nadie que haya llevado al Estado a su convicción de que el camino hacia la revolución implica cualquier cosa. Eso lo traían ya ellos. Nosotros, la gente, todos, incluso los que están dentro del foro cívico, porque yo voy a seguir apostando a la buena fe, están haciendo lo mejor que pueden para vivir en libertad y en dignidad. Que para mí están equivocados, puede ser. Ellos y otros, como los partidos, como los que están ahora en otra cosa, o sea, tú no puedes limitar ninguna libertad ni ningún derecho, eso no avanza la humanidad en ese sentido. Claro. Entonces tampoco puedes condicionarte hacia el otro extremo, al extremo de ser reaccionario, de ir contra las otras diversidades, que también entonces ahora vemos esos grupos. Eso también está mal. Esos grupos hay que señalarlos. Aquí la humanidad avanza en la medida que el hombre es mucho más libre, sin hacerle daño al otro. Mi libertad se expande con la de los demás, no se termina en la libertad del otro. Entonces, hay un tema de soberbia, hay un tema de fracasos, porque el CNE, que era la gran victoria, porque habían metido a 2 rectores, ya no existe. CNE ya no existe. 20 años. Ellos mandaron gente para magistrados. No, la contradicción de renunciar y luego volverse a lanzar, o sea, ser parte de otra ilegalidad, básicamente. Mandaron candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, ni una. Se reunieron para ver cuál era la candidatura que iba a quedar, ni una. Coño, no pegan una, ¿vale? Entonces, ahora están inmersos en la política del Estado y todavía sienten que lo están haciendo bien. O sea, te están metiendo, te están comiendo, te están, haciendo parte de eso y tú todavía crees que ese es el camino. Ya va, pero, o sea, yo no tengo problema con que tú seas una figura pública y que tengas vínculos con el poder. Yo lo que quiero es que tú abras los ojos y veas hasta qué punto te estás convirtiendo en parte, una amalgama de eso. Porque eso es lo que yo veo que está sucediendo. Entonces, no, yo creo una transición pacífica. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos estamos convencidas de eso, de que hay necesidades humanitarias, que hay que salvar vidas, pero hay que salvar vidas de todo tipo. Y hay que salvar la vida del país, sobre todo, de la democracia, que también es un derecho humano. Cuando mencionabas que hay que ir al centro, que es el principio, de salvar vidas, de que no comprometer, no hacer daño, eso es lo que quizá algunos llamarían radical, que es una persona que se atiene a sus principios y no sale de allí, pero eso me parece que está bien. No, es una radicalidad que no es buena. Estás yendo a la raíz, radical es ir a la raíz, que es la raíz de un trabajador humanitario, hacer el bien, salvar vidas sin hacer daño. Pero hay gente que, los pragmáticos, piensan que ser radical es malo porque te impide, digamos, es que yo creo que la palabra radical, comprometer tus propias creencias para adaptarte a una circunstancia y poder sobrevivir. Es que la línea es muy delgada entre que tu pragmatismo se convierta en complicidad. Sí, se vuelve cohabitación. Y en que quedarte o ser fiel a tus principios, o sea, ser radical. Yo creo que hay líneas muy delgadas, porque si hay gente que creo que lo estaba mencionando, hay unos grupos que se van. Tipo, claro, con ser tan como que en contra del gobierno se vuelven lo mismo, pero como si fuesen antagónicos, que no está bien. Claro. Pero no son la mayoría. Entonces, este grupo pragmático prácticamente dijeron, yo no veo una transición en el corto plazo, yo mejor pongo trapitos. Son secuestrados que quieren convivir con el secuestrador. Sí. O sea, exacto. Y quizás vienen de buenas intenciones, quizás piensan, pero viene desde la soberbia y viene de que no estás viendo el panorama grande, el panorama satelital. Si lo ves desde arriba, las cosas no son así. Y estás dividiendo. O sea, estás siendo parte del problema porque estás dividiendo a la sociedad civil. Eso lo hace el gobierno, la verdad. Pero te dividieron y ahora tú estás en contra de los otros. Entonces, ahora estamos aquí. Imagínate lo que lo lograron, que estamos aquí hablando de ellos. Sabiendo que fragmentaron la sociedad civil. Y aunque ya lo hemos mencionado mucho, la responsabilidad principalmente es del gobierno, ¿no? Sí. Pero miren cómo nos están modificando para ellos mantenerse en el poder. Y creo que hay que tenerlo muy claro para no caer en el juego de nuevo y saber que no te sientas mal por tener tus principios, ¿no? Porque, ay, qué bolas, que no estás haciendo nada. Mira, la otra parte es mucho peor. Y creo que ya lo mencionaste, que era un precedente nefasto para el país y que las líneas de acción del gobierno van a seguir siendo
como ya conocemos, pero como dijiste, perfeccionadas. O sea, como que ahora las pueden meter por abajito, a pesar que es la misma naturaleza, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente eso lo que hablamos, de lo que pasó con la Cruz Roja. La noticia seguro va a tener más, ¿sabes? Como que va a seguir creciendo, se va a desenvolver los hechos de otra manera, pero los invito como a saber que esto está pasando. Por un año, ¿no? O sea, tienen una intervención, estén pendientes, porque ya les hemos mencionado en varios episodios, ahí estamos modificando y estamos en una etapa nueva del conflicto político, una etapa nueva que ya no es 2017, ya no es ni siquiera 2019. Entonces tenemos que estar como los ojos muy abiertos para saber cuál es la dinámica que se está creando, que tiene patrones viejos totalmente, pero hay una actuación como más escondidita, como que tienen una careta que... Claro, porque ahora quieren el buen marketing. Antes no les importaba. Ahorita no, mira, estas personas honorables en esta junta. Si no hubiesen puesto pura gente, no sé, puros diputados del PSUV. Sí, puros diputados del PSUV. No nada. Sí, aquí es importante el tema que lo conversamos, 2014-2017 fueron años de muchísima represión, violaciones a derechos humanos masivas, y por eso se abre la investigación de la Corte Penal Internacional, y por eso está la Oficina de Naciones Unidas aquí, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, también está la misión de determinación de hechos, la OIT también está acá, ha venido acá y tiene un seguimiento muy arduo aquí, la CIDH, es decir, hay un sistema de protección que está acá, que es diferente al del 2014-2017 en el escenario nacional. Entonces, el Estado tiene que, digamos, revestirse, o sea, aparentar. Tú te vistes según la ocasión y según los invitados, ¿no? Entonces, como tiene estos invitados acá y tiene estos ojos acá, él va a tratar de revestirse de eso y se va a acompañar de la gente que le permita vender eso. Sobre todo también porque tiene una diplomacia importante para la liberación de las sanciones. Entonces, de las sanciones generales y las sanciones individuales. Porque necesita dinero para la campaña. Necesita dinero para la campaña. La economía. Porque es cierta, total. Más. Entonces, el Estado posiblemente, si tú logras fraccionar a la sociedad civil, la credibilidad en el CNE y te conviertes tú, como en pandemia, en el único dador, posiblemente aumente la posibilidad de ganar con votos. Eso es posible. O sea, eso tenemos que entenderlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, yo con lo de Foro Cívico, con lo de la Cruz Roja, que lo voy a poner aparte incluso, yo creo que estamos viendo señales que todavía son rescatables. Es decir, yo creo que en Foro Cívico hay un fondo moral allí, de principios también, que puede darle un otro sentido a quienes están de alguna forma dirigiendo Foro Cívico y a quienes están haciendo estas aproximaciones. O que termine de cantarse, es decir, que la gente que se tiene que ir se vaya y ellos sigan con su rol, que su rol es un actor de sociedad civil político, no humanitario, no de derechos humanos, político. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso va por su camino y el resto que agarre su camino. Lo otro es que esto nos permita divisar a tiempo cuáles son las prácticas que el Estado va a implementar para ir a unas condiciones electorales que les sean mucho más favorables, pero que nos convierta a todos en enemigos. Porque para el gobierno nosotros somos enemigos de un proyecto, de un paraíso que no existe y que ellos van a crear. Entonces, verlo, y frente a estas divisiones vamos a unirnos más, vamos a dialogar realmente entre nosotros, vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer, entender que esa es la finalidad y el medio del Estado, no caigamos en eso. ¿Por qué estamos hablando hoy de la Cruz Roja y no de las inhabilitaciones y no de que al Partido Comunista le quitaron la potestad y no de que a la señora María Corina la han golpeado y la amenazan con amenazas de muerte en sitio, o al mismo Capriles Radowski, o que vienen unas elecciones primarias que han levantado muchísimo ánimo en el interior del país? ¿Por qué no estamos hablando de que la luz y el agua ya es un problema nacional incluso aquí en el país? Porque estas son las bombas de humo que van a crear. Ponernos a pelear entre nosotros para que ellos puedan ir clarito hacia un camino de ganar las elecciones, de lograr el control, y nosotros peleando por otros temas. Tenemos demasiadas necesidades, ¿verdad? Como para no ver que también eso es como en la lucecita del gatico que te pone, ven para allá, entonces uno va, no, ya va. Esto es lo que está pasando. Esto para donde yo voy, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. Yo sé con quién puedo trabajar, con quién no. Vamos a implementar la posibilidad de que esta sea una oportunidad, de que Venezuela vaya a unas elecciones en condiciones, porque es posible. Quienes venden que esto es imposible, es totalmente es posible. errado.
O sea, todo en el ámbito de lo político, para quienes están metidos en el juego político, es posible, es cambiable. Nada es una certeza. ¿Podemos tener presencia aquí de veedores internacionales? Sí, si hacemos la presión, si nos ponemos de acuerdo, si aquí hay unas primarias, si hay una voluntad política. si hay una voluntad política, si hay un ánimo compartido de generar las condiciones. Pero si dentro de los mismos sectores que tienen que generar esto están peleados, vamos al fracaso. Pues nada, yo creo Bueno, que... yo creo que la verdad, muchísimas gracias. No, Sí, ha Porque sido un episodio muy, muy me bueno. encantó, de verdad, siento que aprendí mucho contigo. No, Y siento que gracias. todos los que están viendo en el episodio, lo están escuchando, van a apreciar mucho lo que dijiste. Y bueno, Sí, gracias por la honestidad, por la sinceridad, por... No, gracias a atreverte a hablar ustedes, de- gracias por estar acá, por seguir, por toda esa, vitalidad, y yo creo que estamos en un momento para hacer cosas lindas y bueno, adelante, y muchas gracias por la invitación. Sí, hablé mucho, a veces no, más pero me de lo que- encanta, me encanta. No, pero bueno. rescato lo que dijiste, que a pesar de que puedas no estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas por parte de algunos grupos, todos somos necesarios, a pesar de que, bueno, algunos, en tu opinión o en la nuestra, pueden estar equivocados. Bueno, al final, si no hacen daño o si no son, digamos, parte del sistema que hace daño y que nos ha traído a una crisis humanitaria compleja como la que vivimos, pues son personas útiles de alguna manera, ¿no? Son útiles, pero hay que señalarlas cuando hacen Cuando cosas hacen que no cosas son, que no cuando son. se convierten, cuando Sí, están a exacto. punto de pasarse al otro. O sea, Que es el espíritu de este el episodio, ¿no? No es afecto, el espíritu sí, no es dividir más, sí, es señalar lo que está mal. Sí, señalar lo que está mal y decirlo. Y bueno, y si cada quien toma su camino, pues lo tomará. Bueno, exacto. Pero las definiciones son importantísimas en el autoritarismo. Son ¿Quién es importantísimas. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién y qué hace? ¿Qué hace qué? ¿Cuáles son tus ¿Cuáles acciones? principios te mueven? Porque los discursos van a ser siempre, no, yo soy chévere. Yo soy soy bueno. chévere. Pero ¿qué es lo que haces? Y que que Exacto. respaldan a tus acciones te respaldan lo que eres. Entonces, Totalmente. básicamente, eso es lo que Pero habla bueno, por ti. en conclusión, Quedamos a medias. vayan a... Sigan a Alexis. Ah, no Síganla. me digas. Su Instagram o su Mira la- Twitter va a mira, estar aquí en la Lex. descripción de YouTube. Lexis vino comprometida. Medias de Star Con unas Wars. medias de Star Wars ¿Y arrechísimas. con ese es Yoda o ese No, Grogu? Es Grogu y, Ah, baby. y el Mandalorian. Y Mandalorian. Sí, Muy bien. Amazing, Yo amazing. tuve unas guacamayas, mira. bellísimo. Y yo- Y tú un cocodrilo. Un cocodrilo. Sí. Que me lo envió Fonfansox. Qué Para que lindo. sepan. Pero bueno, chao, síganos pendiente en Twitter, en Instagram, en TikTok y métanse a Patreon. Que en Patreon metemos cosas que no están censuradas. Totalmente. O por lo menos damos un poquito más de libertad cuando estamos hablando. Sí. Porque seguimos en Venezuela. Pero bueno, Exactamente. chao, los queremos. Chao, chao.